Imagina descubrir que tu hijo, a quien has visto crecer y adorar, está destinado a algo mucho más grande que la vida cotidiana. Eso es exactamente lo que vivió Antonia Salsano, la madre de Carlo Acutis. Un sueño profético, tan inesperado como desconcertante, vino a sacudir su vida y transformar su fe para siempre. En este sueño, San Francisco de Asís, el santo que ha tocado almas a lo largo de los siglos, apareció para revelar una verdad impactante. Carlo tenía una misión divina, una misión que, como madre, debía aceptar con valentía y devoción. ¿Cómo se puede aceptar tal revelación sin ser abrumado por la emoción? Es un desafío que solo una fe profunda puede superar. Antonia Salsano comparte historias que van más allá de lo cotidiano, revelando una fe que trasciende los límites de lo visible. Habla de sueños que muchos podrían considerar simples productos de la imaginación. Pero para ella, son toques divinos, confirmaciones de que su hijo, incluso después de su partida, sigue guiándola y consolándola. Estos sueños no son simples visiones nocturnas, son encuentros espirituales revitalizantes, experiencias que ofrecen un consuelo que solo la espiritualidad puede proporcionar. ¿Qué fuerza deben tener estas visiones para impactar tanto? Uno de los momentos más significativos para Antonia fue un sueño en el que Carlo apareció, rodeado de santos, irradiando una paz que solo se encuentra en la presencia de Dios. Para ella, este sueño fue una confirmación de la santidad de Carlo, algo que ya era percibido por quienes lo conocían. Estas experiencias nocturnas han reforzado su convicción de que la fe es un puente entre nuestro mundo y el mundo celestial, un vínculo que permanece intacto, incluso frente a la muerte. ¿Pero qué revela este vínculo celestial sobre nuestra propia fe? Estas revelaciones también ayudaron a Antonia a comprender que Carlo siempre estuvo en armonía con el cielo, y que desde su joven edad, tenía una misión más grande. Ella ve en estos sueños un mensaje para todos, la fe y la oración nos conectan con algo mucho más amplio. Estos relatos no son simples historias, son testimonios vivos que inspiran y renuevan nuestra espiritualidad, guiándonos hacia una comprensión más profunda de los signos del cielo. ¿Qué otras revelaciones inesperadas podrían iluminarnos sobre nuestro propio camino espiritual? Antonia Salsano vivió momentos en los que lo divino se manifestó a través de sueños que parecían mensajes directos del cielo. En una de estas experiencias, vio a San Francisco de Asís, cuya presencia era tan palpable que parecía estar a su lado. Este sueño no solo consoló, también reveló la importancia espiritual de Carlo, como si el destino grandioso de su hijo ya estuviera predicho. ¿Cómo puede un mensaje así influir en nuestra percepción de la fe? Otro sueño que marcó profundamente a Antonia fue aquel en el que una voz suave pero firme le anunciaba que su hijo partiría pronto. Este sueño fue uno de esos momentos que nos hacen cuestionar la realidad y el misterio de la vida y la muerte. Para Antonia, era como si el cielo estuviera preparando su corazón para lo inevitable, mostrando que incluso en las situaciones más dolorosas, la fe puede darnos la fuerza para aceptar lo que parece inaceptable. ¿Qué otros signos místicos podrían preparar nuestros corazones para lo inevitable? Estos sueños proféticos no eran simples presagios, sino verdaderas guías espirituales que ayudaron a Antonia a enfrentar la pérdida con una serenidad sorprendente. También sirven como recordatorio para todos nosotros. Es crucial estar atentos a los signos que Dios nos envía, ya que a veces llegan en formas inesperadas, como los sueños, para guiarnos en nuestro camino de fe. ¿Cómo pueden estos signos transformar nuestro propio viaje espiritual? Carlo Acutis enfrentó su enfermedad terminal con una serenidad que impresionaba a todos los que lo rodeaban. Para él, la muerte no era un final, sino un regreso a la casa del Padre, donde creía encontrar la paz eterna. Su fe inquebrantable le permitió enfrentar cada desafío con una madurez espiritual rara para alguien tan joven. Carlo sabía que su vida estaba en manos de Dios, y esta profunda confianza le permitió aceptar lo que muchos temen, el paso a la eternidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de su fe para enfrentar nuestros propios desafíos? Durante los últimos días de su vida, Carlo Acutis mostró una fe que va más allá de la comprensión humana. No se lamentaba por su enfermedad, al contrario, la veía como una oportunidad para acercarse aún más a Jesucristo, a quien amaba tanto.
Carlo estaba convencido de que su misión en la tierra estaba llegando a su fin, pero que algo mucho más grande le esperaba en el cielo. Su serenidad no era signo de resignación, sino de una fe viva que le aseguraba que su vida, aunque breve a los ojos del mundo, estaba completa a los ojos de Dios. Este legado es fascinante porque su valentía frente a la muerte sigue inspirando a jóvenes cristianos en todo el mundo. Él demostró que incluso en las situaciones más difíciles, la fe puede darnos la fuerza para aceptar lo que no podemos cambiar. Su ejemplo es una poderosa demostración de cómo el amor de Dios puede transformar los momentos más oscuros en luz y esperanza. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Carlo se sentía profundamente unido a San Francisco de Asís, cuya devoción por la vida y por Dios también lo guió hasta sus últimos días. Carlo Acutis sentía una conexión profunda con San Francisco de Asís, un vínculo que iba más allá de la simple admiración. Desde muy joven, Carlo hallaba una inspiración inmensa en el amor incondicional de San Francisco por todas las criaturas y en su dedicación a la simplicidad y la humildad. Esta conexión espiritual se manifestaba en las acciones diarias de Carlo, que, al igual que San Francisco, buscaba vivir una vida de servicio y amor hacia los demás, siempre con la mirada puesta en el cielo. Pero, ¿cómo influyó este vínculo en sus acciones diarias? Este vínculo no era meramente simbólico. Carlo sentía que compartía con San Francisco una vocación para llevar la luz del Evangelio al mundo, especialmente en una época en que la fe parecía debilitarse entre los jóvenes. Carlo veía en San Francisco un modelo perfecto de vida cristiana, alguien que había renunciado a todo para seguir a Jesucristo. Esta devoción total a la voluntad de Dios era lo que Carlo buscaba en su propio camino espiritual, viendo en San Francisco un verdadero guía. Y esto plantea una cuestión fascinante: ¿cómo influyó esta inspiración en su propia visión de la vida cristiana? Es interesante notar que, incluso después de su muerte, muchos ven a Carlo como una especie de San Francisco de los tiempos modernos. Su simplicidad, su fe profunda y su amor por la creación reflejan esta conexión espiritual que trasciende generaciones. Carlo Acutis, al igual que San Francisco, demostró que la santidad no está distante, sino que puede encontrarse en una vida vivida con amor, fe y devoción a Dios. Este vínculo espiritual fue uno de los pilares que sostuvieron a Carlo en su camino, preparándolo para el próximo paso hacia la santidad. ¿Qué otras conexiones espirituales influyeron en su vida? La canonización de Carlo Acutis fue un paso fundamental que consolidó su camino de fe y servicio como ejemplo para toda la Iglesia. El proceso, iniciado poco después de su muerte, estuvo respaldado por numerosos testimonios de jóvenes cristianos y fieles que afirmaban haber recibido gracias por su intercesión. Los milagros atribuidos a Carlo fueron examinados cuidadosamente por la Iglesia, y su santidad fue confirmada de manera incuestionable, demostrando que su vida, aunque corta, era verdaderamente santa. Pero, ¿qué impacto tuvieron estos milagros en la fe de los creyentes? Uno de los milagros más notables que condujo a su canonización fue la curación inexplicable de una niña en Brasil, atribuida a la intercesión de Carlo. Este evento no solo fortaleció la fe de muchos, sino que también destacó el poder de la oración y la devoción hacia un joven que vivió de manera tan pura y dedicada al Evangelio. La canonización de Carlo Acutis no fue solo un reconocimiento oficial de su santidad, sino también una invitación para que los jóvenes de todo el mundo sigan su ejemplo de vida cristiana. ¿Cómo reaccionaron los jóvenes después de este evento? La ceremonia de canonización, que reunió a personas de todas partes del mundo, fue un momento de gran emoción y fe. Carlo fue declarado santo, y su vida se convirtió en un faro para todos aquellos que buscan vivir de manera íntegra y dedicada. Desde ese momento, Carlo Acutis dejó de ser solo un joven piadoso para convertirse en un intercesor en el cielo, a quien todos podemos recurrir en momentos de necesidad espiritual. Así, su madre, Antonia Salzano, vio cómo el legado de su hijo florecía, llevándola a continuar con la misión que él había comenzado en vida. ¿Cómo continuó Antonia con esta misión? Después de la muerte de Carlo Acutis, Antonia Salzano encontró la fuerza en su fe para seguir la misión espiritual que su hijo había iniciado. Se comprometió a continuar su trabajo y a transmitir su mensaje de fe y amor, mientras avanzaba en la causa de su hijo para que se convirtiera en un modelo para las generaciones futuras.
Es una historia de perseverancia y profunda fe, que sigue inspirando y guiando a aquellos que buscan seguir el ejemplo de Carlo. Antonia, decidida a mantener vivo el legado de Carlo, fundó una organización dedicada a promover la espiritualidad y los valores cristianos que él tanto valoraba. Esta fundación no solo preserva la memoria de Carlo, sino que también sirve como plataforma para proyectos sociales y religiosos, con el objetivo de difundir el Evangelio, especialmente entre los jóvenes. Pero lo que hace esta iniciativa aún más fascinante es cómo Antonia, inspirada por la vida de su hijo, se ha dedicado a organizar eventos, conferencias e iniciativas que fomentan la práctica de la fe y la oración, elementos centrales en la vida de Carlo. Uno de los principales objetivos de la fundación es fortalecer la fe de los jóvenes, promoviendo estudios bíblicos y testimonios de fe que ayudan a cultivar una espiritualidad viva y auténtica. La misión de Antonia es clara: continuar la obra que Carlo comenzó, llevando la luz del Evangelio a cada rincón. Sin embargo, ¿cómo planea alcanzar este objetivo y cuáles son los próximos pasos para la fundación? El trabajo de Antonia Salsano ha sido ampliamente reconocido por la comunidad cristiana, y su devoción ha inspirado a muchos a involucrarse en acciones de caridad y evangelización. La misión que ella abrazó tras la pérdida de Carlo es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar el dolor en un servicio a los demás. Con su fundación, Antonia asegura que el mensaje de Carlo, que cada uno de nosotros está llamado a la santidad, continúe resonando con fuerza, tocando corazones y cambiando vidas. La pregunta ahora es, ¿cómo sigue impactando el mensaje de Carlo en las nuevas generaciones? La vida y la muerte de Carlo Acutis tuvieron un impacto profundo y transformador en su comunidad local, en las parroquias y en las escuelas, reflejándose en varios proyectos comunitarios que siguen prosperando. En su ciudad natal, Milán, Carlo no era solo un joven devoto, era una fuente de inspiración y una figura central en muchas actividades religiosas. Su devoción a la fe y su capacidad para integrar la espiritualidad en todos los aspectos de su vida dejaron una marca indeleble en los corazones de quienes lo conocieron. Tras su muerte, la influencia de Carlo se manifestó de manera poderosa. Las parroquias locales se movilizaron para honrar su memoria, creando espacios dedicados a su vida y a sus enseñanzas. Muchas iglesias comenzaron a organizar eventos y encuentros para jóvenes, inspirados por el ejemplo de Carlo. Se convirtió en un modelo de fe activa y práctica, y su vida se volvió un punto de referencia para los jóvenes que buscan vivir su espiritualidad de manera más concreta y envolvente. ¿Cómo han moldeado estas acciones la vida espiritual de la comunidad? Además, surgieron proyectos comunitarios como una extensión natural del legado de Carlo. Iniciativas para ayudar a los necesitados, campañas de recolección de alimentos y eventos benéficos comenzaron a proliferar, todos inspirados por el espíritu de servicio y amor que Carlo encarnó. La fundación en honor a Carlo, creada por su madre, Antonia Salsano, jugó un papel crucial en la coordinación de estos proyectos, ofreciendo apoyo y recursos para diversas causas. La presencia continua de Carlo, incluso después de su muerte, se ha convertido en un catalizador para una comunidad más unida y espiritualmente activa. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta comunidad comprometida? La canonización de Carlo Acutis fue un proceso significativo que implicó la confirmación de milagros atribuidos a su intercesión, reflejando la profundidad de su santidad y el impacto continuo de su vida en la Iglesia. Uno de los milagros más notables que condujeron a su canonización ocurrió en Brasil, donde una niña fue curada de una condición grave de manera inexplicable tras una oración pidiendo la intercesión de Carlo. Este milagro no solo despertó el interés de la Iglesia, sino que también proporcionó una prueba tangible de la presencia continua de Carlo en el cielo y de su capacidad para interceder por aquellos que buscan ayuda divina. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación de estos milagros? La investigación sobre estos milagros fue minuciosa y detallada. La Iglesia Católica tiene un proceso riguroso de verificación para asegurar que los milagros atribuidos a un candidato a la santidad sean auténticos y no puedan ser explicados por causas naturales. Médicos y especialistas fueron convocados para examinar los casos y confirmar la ausencia de explicaciones científicas o naturales para estas curaciones. ¿Qué más reveló la investigación sobre el proceso de canonización? El proceso para la canonización de Carlo Acutis implicó un examen exhaustivo de testimonios,
documentos médicos y estudios científicos, culminando en la confirmación de que las curaciones eran realmente milagrosas. Además del milagro en Brasil, se consideraron otros testimonios y casos de intercesión atribuidos a Carlo, lo que reforzó la convicción de que su vida era un verdadero ejemplo de santidad. La aprobación oficial por parte de la Iglesia no solo celebró la vida de Carlo, sino que también estableció una norma de fe y devoción que sigue inspirando a muchas personas en todo el mundo. ¿Cómo ha transformado esta canonización nuestra percepción de la santidad y la fe? Carlo Acutis es un auténtico ejemplo de cómo se puede alcanzar la santidad a través de las acciones más simples y cotidianas. Vivió su fe de manera tan genuina que, incluso en su juventud, dejó una profunda huella en todos los que lo conocieron. Carlo demostró que el amor por Jesucristo y el compromiso con la espiritualidad no están reservados únicamente para monjes y santos antiguos, sino que son accesibles para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o situación. Su manera de vivir, siempre dispuesto a ayudar a los demás y lleno de devoción, es una prueba de que la santidad se encuentra en las pequeñas cosas que hacemos cada día. ¿Qué otras lecciones podemos extraer de su vida? La vida de Carlo nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. No se limitaba a hablar del amor de Dios, sino que lo vivía en cada gesto, ya fuera ayudando a sus compañeros de clase o defendiendo los valores cristianos en las redes sociales. Carlo era un joven como muchos otros, pero su devoción a la oración, al estudio de la Biblia y a su participación activa en la Iglesia lo convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa seguir a Jesucristo. Nos recuerda que la verdadera fe no se oculta, sino que brilla a través de nuestras acciones, transformando el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos integrar esta inspiración en nuestra vida diaria? Observando el ejemplo de Carlo, nos sentimos motivados a buscar la misma santidad en nuestras vidas. No es necesario realizar grandes gestos para ser santos, podemos comenzar con pequeños actos de amor y servicio, como lo hizo Carlo. Su testimonio nos invita a revisar nuestras prioridades y a colocar a Dios en primer lugar, no solo en nuestras palabras, sino también en las decisiones diarias que tomamos. Y al seguir su ejemplo, somos invitados a pedir la intercesión de Carlo, confiando en que Él, ahora en el cielo, sigue guiándonos en el camino de la fe y la espiritualidad. ¿Qué pasos podemos dar para seguir su ejemplo? Siguiendo el ejemplo de Carlo Acutis, cada uno de nosotros está llamado a buscar una vida de fe, amor y servicio. Carlo nos mostró que la santidad es un camino posible, accesible para todos aquellos que desean seguir a Jesucristo con sinceridad y dedicación. Ahora, como santo intercesor en el cielo, Carlo siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a ayudarnos en nuestras necesidades espirituales. Pedir la intercesión de San Carlo Acutis es más que una simple práctica devocional, es un acto de fe que nos conecta con un joven santo que vivió plenamente el Evangelio. ¿Cómo podemos hacer de esta conexión algo significativo en nuestra vida diaria? Al reflexionar sobre la vida de Carlo, somos invitados a hacer un examen de conciencia, ¿vivimos nuestra fe con la misma intensidad y amor que él demostró? Carlo nos inspira a abrazar la espiritualidad en nuestra vida cotidiana, a ser ejemplos vivos del cristianismo para los demás, especialmente para los jóvenes que buscan un sentido más profundo en sus vidas. Pedir la intercesión de Carlo es un recordatorio de que la santidad es un viaje compartido, donde somos apoyados por la comunión de los santos. ¿Qué cambios podríamos hacer para seguir este camino? Esta es una invitación para todos aquellos que leen estas palabras a unirse en oración, pidiendo la intercesión de San Carlo Acutis para que nos ayude a seguir su ejemplo de vida cristiana. Que, al igual que él, podamos encontrar en Jesucristo la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con fe, alegría y esperanza. Al inspirarnos en Carlo, estamos llamados a hacer del Evangelio el centro de nuestras vidas, viviendo cada día con un corazón abierto para amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cómo transformará esto nuestra forma de vivir?